Hola, muy buenos días. Hoy veremos en nuestra cátedra Ordenación de Cuencas Hídricas el trabajo práctico respecto al cálculo de pérdida de suelo. Este cálculo de pérdida anual de suelo lo desarrollamos a partir del método de Fournier. En este método, lo primero que veremos es cómo se hace la evaluación de la degradación específica, entendiendo por degradación específica de la cuenca que es el peso de tierra transportado por unidad de superficie y de tiempo. Este autor definió estadísticamente 4 rectas o ecuaciones para calcular la pérdida de suelo en toneladas por kilómetro cuadrado por año. Según Fournier, la erosión hídrica depende de los siguientes factores: la pluviometría anual, que es en razón directa, la distribución anual de la pluviometría, ya que la regularidad de las precipitaciones hace que las intensidades máximas disminuyan y por lo tanto su energía cinética sea menor. Además, esto aumentará la vegetación. El relieve, la erosión, es menor cuanto más llana es la cuenca. La vegetación aumenta la sujeción de los suelos a los efectos a los que afecta fundamentalmente este tipo de erosión. Y la geología es un factor variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Fournier considera que la erosión hídrica entonces depende de 5 factores: la pluviometría y su distribución, el relieve, la vegetación y la geología. También Fournier comprobó que para pequeñas extensiones la influencia de los factores suelo, relieve y vegetación era muy manifiesta. Sin embargo, a escala regional, dada la gran variedad de características que presentan estos factores y por ser el clima el único elemento de posible diferenciación, de aparecer regiones con diferentes estados de erosión, las causas más influyentes serán las climáticas y dentro de ellas el régimen de precipitación. Por eso, el método de degradación específica utiliza un índice que se llama índice de agresividad del clima, que está dado por la precipitación media del mes más lluvioso al cuadrado sobre la precipitación media anual. Este índice de agresividad del clima es importante para lo que sigue. Fournier, estudiando numerosas cuencas de más de 2.000 kilómetros cuadrados en todo el mundo, encontró una relación directa entre dicho factor y la erosión específica. Y entonces él calculó unas rectas de regresión, ¿sí?, que se pueden ver en el siguiente gráfico. Fíjense, entonces tenemos en el eje, tenemos 2 ejes y las 4 curvas, o rectas, perdón. En el eje X están las toneladas por kilómetro cuadrado por año y en el eje Y está el índice de agresividad del clima. Entonces, vamos a ver en función a estas 4 rectas qué implica cada una de ellas. Hay una primera agrupación de cuencas donde su índice de agresividad del clima sea menor a 20, con un relieve poco accidentado, a las que les van a corresponder entonces la ecuación A. Así, a la agrupación B, ¿sí?, ahí pueden ver, ¿sí?, a esa ecuación le van a corresponder a aquellas cuencas con el índice de agresividad mayor a 20 y el relieve poco accidentado. Tenemos la agrupación C, ¿sí?, ahí pueden ver su ecuación, donde esta la vamos a usar cuando tengamos relieve accidentado y cualquier clima menos el semiárido. Y por último, la agrupación D, que vamos a ver que la vamos a usar cuando nuestro relieve sea accidentado y el clima semiárido. Otro factor que se tiene en cuenta es el relieve, ¿sí?
Vieron que yo fui diciendo en cada uno de las agrupaciones respecto a cómo era el relieve. Entonces, el relieve aquí se clasificó de acuerdo a esta tabla de valores, ¿sí? Entonces, fíjense, en función a las pendientes medias, ¿sí? En porcentaje, tenemos una clasificación de ese relieve. Plano, suave, mediano, accidentado, fuerte, escarpado y muy escarpado. Por ahora, ese símbolo que está al costado, P1, P2, no lo vamos a utilizar. Entonces, la cuestión es que nosotros decíamos, en algunos de los casos, si el clima era diferente al semiárido. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es determinar qué tipo de clima es, ¿sí? El que tenemos en la cuenca. Entonces se utiliza el índice de Turk, que considera que si hablamos de que si la precipitación es mayor a este P1, entonces es un clima húmedo. Si la precipitación está entre P2 y P1, es un clima semiárido. Y si la precipitación es menor que P2, es un clima árido. Donde, ¿sí? Ahí tenemos que determinar P1 y P2. ¿A qué es igual cada uno? P1 es una función, ¿sí? Que es 0,632 por L, en donde L es igual a 300 más 25 por T más 0,05 por T al cubo. Fíjense que P es la precipitación media anual y T es la temperatura media anual. P2, que es el otro valor que aparece aquí para determinar qué tipo de clima es utilizando el índice de Turk, P2 es igual a 0,316 por L. L, nuevamente, es lo que ya habíamos determinado recién y que es esta función que está determinada con la variable de la temperatura, ¿sí? Bien, entonces, aplicando esta metodología, les proponemos calcular la degradación específica, ¿sí? De una cuenca, ejemplo, donde la temperatura media anual sea de 21 grados, la precipitación media anual sea de 2017 milímetros y la precipitación del mes más lluvioso sea de 219 milímetros y la pendiente media de la cuenca sea 10,9%. Bien, entonces, teniendo estos datos, ¿qué van a hacer? Van a tener que, a ver, vuelvo aquí, entonces van a tener que calcular primero P1, después P2, ahí van a poder definir qué clima es, vuelvo a la presentación, van a poder definir qué tipo de clima es, sabiendo el tipo de clima y teniendo en cuenta la pendiente, a ver, van a poder determinar en qué agrupación corresponde, ¿sí? Y entonces van a poder utilizar o aplicar la ecuación que corresponde, ¿sí? Puede ser la A, la B, la C o la D. ¿Cuál va a ser la variable más importante? Y bueno, determinar el índice de agresividad del clima, si les da un valor mayor o menor a 20 y si el relieve es poco accidentado, ¿sí? O es accidentado. Muy bien, con esto deberían poder realizar el trabajo práctico.